diplomacia es eso, en la diplomacia la forma es fondo. Para empezar, nunca se miente, porque inmediatamente la gente cercana a uno lo percibe, pero no solo eso. Como estamos siempre en diplomacia ante los ojos del mundo y todos nos ven, evidentemente todos se terminan dando cuenta. Entonces este asunto ocurrido en Washington lo conoce y lo analiza el mundo entero, porque para eso están las embajadas en el Perú. Y como se trata de un presidente o de una presidenta, lo conocen también los otros presidentes. En la mentira en diplomacia tiene patas muy cortas. Estamos enlazados vía Zoom con Harold Forsyth, ex viceministro de Relaciones Exteriores y un hombre con mucha experiencia en política internacional. Ha sido protagonista de la política internacional en los últimos años. Décadas, diría yo. Harold, buenos días. Buenos días, Nicolás. Encantado. ¿Cuál es es decir, tú estás en contacto con el mundo diplomático, con los embajadores, con nuestras representaciones diplomáticas y de otros países. Tú conoces a los políticos norteamericanos. ¿Cuál es la imagen que ha quedado de nosotros después de esto, Harold? No, evidentemente, como ya has dicho, pues el Perú viene del gobierno. El Perú adolece de un gravísimo problema de una imagen muy pobre en el escenario internacional. Y esto se debe a la afirmación de determinados estilos a partir del 7 de diciembre, a partir de este terrible hecho, de este hecho delictivo cometido por Pedro Castillo en esa fecha. Y a partir también de las tremendas violaciones de derechos humanos ocurridas en diciembre de 2022 y enero de 2023, y por las cuales hasta ahora nadie dice esta boca es mía. Esto es algo naturalmente muy serio que trae consecuencias internacionales, trae daños muy severos a la imagen internacional del país. Pero en vez de asumir eso con rigor, con capacidad, con formación, lo que se hizo es tratar de asumir las relaciones internacionales con un estilo absolutamente inconveniente, que es el estilo que fue impreso por la señora que ha renunciado ayer y lamentablemente ha traído consecuencias pues funestas entre todos los países, ¿no? Que ven al Perú, algunos con cierta conmiseración, algunos con distancia y otros definitiva y abiertamente sin querer acercarse. Esto va a seguir mientras no se asuma con coraje lo que ocurrió en torno a la violación de los derechos humanos. Pero hay algunas cosas que sí podrían hacerse. Por ejemplo, evitar estos dislates diplomáticos ocurridos desde hace algunos meses con los desplazamientos al exterior de la señora Boluarte, especialmente los últimos en el viaje a Europa y ahora el viaje que acaba de ocurrir a la ciudad de Washington, pero también en el que ocurrió antes a las Naciones Unidas. En consecuencia, creo que si dices bien, hay un costo de imagen muy grande en el escenario del poder mundial, que si afectara solamente al gobierno no habría problema. El problema es que es el país entero el que sufre el costo de esos perjuicios. Claro, porque, es decir, en términos de imagen, que supuestamente es lo que se pretendía resolver con esta decisión, que todos los constitucionalistas opinan, que esto de darle permiso a la presidenta para que viaje sin haber vicepresidentes y sin haber cambiado la Constitución para habilitar esos viajes, el objetivo de esto, con la barbaridad legal y jurídica que ha habido en el camino, el problema es que ha ocurrido lo contrario de lo que debería suceder, ¿no es cierto? O sea, viaja Dina Boluarte y regresa, entonces nuestra imagen ha mejorado en el mundo. Nuestra imagen en este momento está peor de lo que estaba antes de los viajes. Mejor hubiera hecho quedarse la señora, ¿no? Bueno, ciertamente, pues está clarísimo hasta para un niño de quinto de primaria
que a esa ley viola el orden constitucional, lo viola directamente. Desde ese punto de vista, los desplazamientos al exterior se están haciendo al amparo de una ley ajena completamente al texto constitucional. Y esto naturalmente lo tendrá que ver en algún momento el Tribunal Constitucional. Claro, Y lo curioso es que los viajes realizados, ninguno de ellos ha reportado ningún beneficio concreto, sino más bien todo lo contrario, no han contribuido a exacerbar los ánimos y a fomentar una distancia mayor entre el gobierno y la población. Y ciertamente también entre el Congreso, porque es el Congreso el que autorizó previamente esa ley que fue promulgada por el Ejecutivo, y al mismo tiempo es el Congreso el que autoriza toda esta sucesión de viajes al exterior, ¿no? ahora, esta eh, situación que se ha generado, evidentemente había una decisión política, ¿no es cierto? No solo de hacer el viaje, sino de forzar la imagen de que se habría producido una reunión con Joe Biden. Pero, ¿pueden decir que no los diplomáticos? ¿O la canciller ha sido parte de esto, la ex canciller? Es decir, porque si te pide la presidenta o el presidente del Consejo de Ministros algo y tú sabes que eso no es correcto, que eso no va a ocurrir, que eso... le dices que no. O no puedes decirle que no. O sea, tal vez hubiera sido preferible que, yo no sé cuál es la situación exacta del embajador Mesa Cuadra, pero de la canciller, si el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta de la República le piden algo que no es correcto, ¿no es cierto? Entonces dices que no, y si no te entienden, entonces te vas. Ahora, el problema que tiene ¿no? Sí, sí. Eso es algo demasiado obvio, Nicolás. Demasiado obvio. ¿Cómo vas a un jefe de Estado, cómo lo vas a embarcar en una aventura si las cosas no están claramente definidas, ¿no? Porque la propia presidenta firma un oficio al Congreso pidiendo autorización y allí se menciona la reunión bilateral con el presidente Biden. Entonces, o ella ha sido inducida a un error, o ella misma ha querido colocar eso sin tener la certeza, lo cual parece muy extraño. Lo que ocurre es simplemente falta de profesionalismo, falta de una elemental destreza diplomática, ¿no? Yo he sido 4 años embajador del Perú en Estados Unidos y es ciertamente un cargo delicado, hay que tener mucho cuidado. Las citas con los presidentes, con el secretario de Estado, con el secretario de Defensa en Estados Unidos, todas tienen una complejidad porque es gente que tiene los minutos contados, tiene un equipo que sabe exactamente qué va a pasar en el minuto siguiente. Y si por casualidad hay minutos libres u horas libres, eso se utiliza para descansar, como es humano, no para estar teniendo actividades repentinas. Entonces, lo que ha ocurrido con el presidente es que él consideró, su gente consideró que en esta sesión para ver el tema de la competitividad en las Américas, él iba a tener solamente determinadas entrevistas bilaterales, pero las entrevistas bilaterales no son solamente una sesión de fotos, como se puede interpretar aquí en el Perú. Claro. Estados Unidos es un país que lo toma en serio, el presidente tiene que prepararse. Y eso significa inversión de tiempo, cuando son personas, como repito, que tienen los minutos contados. En consecuencia, decidieron recibirlo en una visita, en un formato así de visita bilateral, al presidente Petro, al presidente Boris, al presidente Abinader. No estaba previsto hacer ese trabajo con la presidenta del Perú. Entonces, lo que no implica que en el pasillo, como ocurrió efectivamente, se pudieran reunir y se pudieran saludar. Claro, pero ¿sabes lo que...? Mira, eso sí estuvo previsto. Entonces, alguien trató de convertir eso nuevamente, como se hizo en Nueva York, en una cita bilateral, y por supuesto el tema falló y se reveló. Entonces, ahora, eso ya hizo que... Sí. No, pero o sea, el tema es que como nos habían vendido la reunión con Biden, han estado desesperados por forzar algo que se pareciera en alguna medida a una reunión y han logrado que Dina Boluarte camine agarrada de la mano. Pero me acaba de escribir una persona
que me llama la atención sobre lo siguiente. Es una persona que ha conocido durante muchos años a Dina Boluarte y me dice, hasta donde yo sé, no habla inglés. Entonces, caminó agarrada de la mano. ¿Y qué, sí, de pues, qué hablaron? Si ella, o sea, había un problema de comunicación, ¿no? O sea, Biden no habla español y ella no habla inglés. ¿Eso es verdad? No, y aunque hablaran, caminando por los pasillos no se pueden discutir temas graves y temas sensibles, pues no es la forma. El presidente de Estados Unidos no está preparado para abordarlos y viceversa. Entonces, esas son cosas básicamente sociales de cortesía que son muy comunes siempre, ¿no? Pero lo cierto es que el tema se manejó muy mal y eso ya pues hace que termine toda una etapa, yo diría, de un grave desmanejo en la producción de la política exterior del Perú por parte de la señora que ocupaba el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Un grave desmanejo, la verdad. Para empezar, la diplomacia es educación, es cortesía, para empezar. Se trata de acercar gentes que piensan distinto a nosotros. Y lo que se ha logrado más bien es que en las cancillerías en el mundo vean al Perú con distancia, con conmiseración, y que el Perú en este momento no sea o no tenga el respeto que tuvimos. Y el pobre embajador del Perú en los Estados Unidos creo que es mi querido buen amigo Gustavo Meza Cuadra, es un buen profesional, ha terminado pagando los platos rotos. Esperemos que ahora se inicie una etapa adecuada, que se escoja bien a la persona que va a asumir la Cancillería y que el Perú empiece a recuperar un No, poco pero el problema, el claro, prestigio histórico que hemos problema, tenido en el mundo. claro, pero el problema además que esto es como no sé, una señal de una conducta con respecto a las propias decisiones. O sea, se tomó en diciembre y enero la decisión de soltar a las Fuerzas Armadas, como ocurrió en Ayacucho, para enfrentar la protesta social, pese a que no estaban ni preparadas ni entrenadas para eso. Se tomó la decisión de hacer uso de armas de fuego en Juliaca, y todos sabemos en qué terminó, y resulta que los que tomaron las decisiones en las alturas no son responsables de nada, que se jodan los policías y los militares que dispararon. Y en este caso, ¿quién tomó las decisiones? Harold, o sea, fue el embajador Meza Cuadra el que decidió que se hicieran esta sucesión de hechos ridículos. No fue, pues. Entonces, ellos sí tienen que pagar las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué un embajador, como tú dices, del prestigio y de la experiencia del señor Meza Cuadra tiene que pagar por decisiones ajenas que lo han puesto a él como persona y como diplomático en una situación terriblemente incómoda, ¿no? Bueno, por haber estado en el mejor sitio, pero en el peor En momento. el peor momento. Y con una persona a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin la experiencia más elemental, que nunca había sido embajadora en ninguna parte, y que naturalmente carecía de las condiciones mínimas indispensables para ejercer el cargo, que para empezar requiere formas. La diplomacia es eso. En la diplomacia la forma es fondo. Para empezar, nunca se miente, porque inmediatamente la gente cercana a uno lo percibe, pero no solo eso. Como estamos siempre en diplomacia ante los ojos del mundo y todos nos ven, evidentemente todos se terminan dando cuenta. Entonces este asunto ocurrido en Washington lo conoce y lo analiza el mundo entero, porque para eso están las embajadas en el Perú. Y como se trata de un presidente o de una presidenta, lo conocen también los otros presidentes. En la mentira en diplomacia tiene patas muy cortas, entonces es mejor decir siempre la verdad. Y esperemos que a partir de ahora los viajes se ajusten a un esquema profesional, donde no se mienta ni se inventen cosas para tratar de ganar puntos en lo interno, porque lo que termina sucediendo es, Nicolás, precisamente lo contrario. Exactamente. Se pierde puntaje, se pierde prestigio. Exactamente. O sea, la presidenta ha dañado su imagen hacia el interior del Perú y le ha hecho un daño tremendo a la imagen internacional del país, porque no es ella la que termina desacreditada, sino, ¿no? Pero en fin.
Quisiera en algún momento conversar contigo. Sí. Ahora lamentablemente no tenemos el espacio, porque creo que es un tema, hablar sobre la situación en la Franja de Gaza. Tengamos esa conversación. Pero pues, sí. Sin duda, en algún momento podemos hacerlo. Es un tema, la verdad, que tiene angustiado al mundo entero. Pero para concluir con el tema de la señora Boluarte, ahora pues surge un hecho que ustedes, los periodistas, van a tener que abordar necesariamente en los próximos días, ahora probablemente esta semana. Tenga que presentarse una nueva solicitud de autorización para viaje al exterior de la señora Boluarte. No, ya está en la agenda, escúchame, ya está circulando una moción para eliminar esa especie de interpretación constitucional según la cual la presidenta puede despachar virtualmente y por lo tanto puede viajar, que es abiertamente inconstitucional, ¿no? Esa es una teoría, pero porque no se va a dar, no van a alcanzar los votos para eliminar sí, eso. Pues. Ya lo hicieron, es pero que eso ¿sabes lo que pasa, Harold? Que no les importa lo que pensemos los peruanos. 90% de desaprobación no les importa. 84%, ¿y qué me importa si tengo 80? Yo hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque no tenemos una opción, Harold, y ese es nuestro problema. Hay que construir esa opción, mi querido Harold. Tenemos que terminar por hoy. En política se siembra lo que se cosecha, pero me refiero, Nicolás, concretamente a un viaje que viene ahora en los próximos días, que es la reunión de APEC en San Francisco. Ya, inevitablemente, si hay esta autorización vigente, ahí sí no puedo mentir, el Perú tendría que estar presente. Lo único que pido es que si eso ocurra, no se mienta, se maneje con profesionalismo y se haga de la manera más austera posible. Los presidentes ahora viajan en avión privado, en avión de itinerario. Comercial, claro. Como hacen los gobernantes europeos, como hace la joven que es primera ministra de Finlandia, que no tiene ni 30 años de edad, y se toma su avión de itinerario como cualquier persona, y ella lo hace incluso en clase económica. Entonces eso es lo que la reunión de APEC, ahí sí tengo que reconocerlo, tengo que decir la verdad. Ningún jefe de Estado deja de asistir. Y supuestamente el Perú va a tener la sede el próximo año. Entonces, que si se hace esto, si se presenta esta solicitud, yo sí creo que bueno, pues con el dolor del corazón habría que autorizarla. Pero esperemos que lo haga con prudencia, sin mentir y sin pretender vender la idea de que han sucedido cosas que en realidad ni siquiera estaban previstas. Harold, pero salvo error u opinión, Nicolás. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Harold. Un abrazo, muy buenos días. Harold Forsyth ha estado en la línea. Pero la conclusión es bien simple. Si la intención era mejorar la imagen de la presidenta, el resultado ha sido total y absolutamente el contrario.